Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Miranda, también conocido como Tony Bet. Soy la persona detrás de Estoicismo MX en Instagram y Facebook. Como algunas personas ya habrán notado, este año he estado compartiendo una cita diaria de algún filósofo estoico, la misma que aparece en este famosísimo libro, Estoicismo Cotidiano, de Ryan Holiday y Steven Hanselman, pero con una diferencia importante. No me quedo con la interpretación de estos autores. En lugar de eso, voy a la fuente original, leo el contexto en el que aparece la cita y a partir de mi lectura hago mi comentario. Así que si leen Estoicismo Cotidiano y siguen Estoicismo MX en Facebook o Instagram, pueden tener dos perspectivas distintas sobre una misma cita estoica. Bueno, pues como hasta ahora no he fallado ni un solo día y ya estamos en primavera, quise hacer un cambio y he decidido que a partir de ahora subiré este tipo de contenido en video, al menos de vez en cuando. Seguiré compartiendo la cita del día junto con una reflexión, un análisis, un comentario al respecto, pero ahora en video. La cita de hoy es esta. Mi voluntad sería tener los tormentos lejos de mí, pero si hubiere de padecerlos, será mi deseo comportarme en medio de ellos con fortaleza, honestidad y valor. ¿Por qué no voy a preferir que se evite la guerra? Pero si se produce, mi deseo será soportar con magnanimidad las heridas, el hambre y cuantas desgracias acarrea la fatalidad de la guerra. No soy tan demente como para querer enfermar, pero si he de arrostrar la enfermedad, será mi deseo no comportarme ni con impaciencia ni como una mujer. Así que no es la contrariedad lo deseable, sino la virtud con que soportamos la contrariedad. En esta carta, Séneca está respondiendo a una pregunta de su amigo Lucilio, que es esta, aparece un poco antes. Preguntas si toda clase de bien es deseable. Si es un bien, argumentas, sufrir con fortaleza el tormento, con grandeza de ánimo la hoguera y con paciencia la enfermedad, se deduce que estas cosas son deseables, pero no veo que nada de esto merezca ser deseado. En otras palabras, si la fortaleza frente a las dificultades es algo valioso, ¿deberíamos desear enfrentar dificultades solo para demostrar esa fortaleza? Parece un poco absurdo, ¿no? La respuesta de Séneca es clara. Lo único verdaderamente deseable es la virtud, pero la virtud se puede ejercer en cualquier circunstancia, tanto en la prosperidad como en la adversidad. En tiempos buenos podemos practicar la generosidad, la gratitud, la magnanimidad. En tiempos difíciles ejercitamos la paciencia, la fortaleza, la valentía. Si enfrentamos algo que parece deseable, la virtud que necesitamos es la moderación. Si enfrentamos algo que parece temible, la virtud necesaria es el coraje. Ahora bien, hay una parte de esta cita que merece ser criticada. Cuando Séneca dice que no desea comportarse como una mujer, está reflejando una concepción machista propia de su época, en la que la debilidad se asociaba con lo femenino. Hoy sabemos que esto es meramente un prejuicio. La historia está llena de mujeres que han demostrado fortaleza en circunstancias horribles y la resistencia ante la adversidad no es cuestión de género, sino de carácter. De hecho, los estoicos creían que solo existe una virtud, la virtud humana. No creían que hubiera una virtud propia de mujeres y otra virtud propia de hombres, sino que es una para todo el género humano. Pero igual no se salvaron de hacer este tipo de comentarios. Así que, ni modo. Pero si tomamos la idea esencial de Séneca y la despojamos de esos sesgos, lo que nos queda es un mensaje valioso. Frente a las dificultades, lo importante es cómo respondemos a ellas. Ojalá sea con dignidad. Por eso, quien practica el estoicismo no busca evitar las dificultades a toda costa, sino enfrentarlas con dignidad, con flexibilidad. No se trata de una resignación pasiva, sino de una aceptación, una disposición firme para lidiar con la realidad de la mejor manera posible. En otro de sus diálogos sobre la providencia, también dirigido a Lucilio, Séneca resume muy bien esta idea en una sola frase. Lo que importa no es qué soportas, sino de qué manera. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que esta reflexión les haya sido útil y nos vemos en el próximo video si nada nos lo impide. Hasta entonces, que estén muy bien. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? La cita de hoy viene de las meditaciones de Marco Aurelio y dice así: le buscan para solaz el campo, la playa, la montaña, cosas que tú mismo acostumbras a desear con el más vivo anhelo. Todo esto denota vulgaridad de espíritu, teniendo uno en su mano a cualquier hora el retirarse en sí mismo. En ningún lugar encuentra el hombre refugio más apacible, más tranquilo que en su propia alma, sobre todo cuando atesora aquellos bienes que con una sola ojeada nos devuelven enseguida la libertad de espíritu. Y lo que yo llamo libertad de espíritu no es otra cosa que el estado de un alma bien ordenada. Concédete, pues, constantemente este descanso y reaste con él. Bueno, hasta aquí llega la cita en el libro de Estoicismo Cotidiano, pero es casi de 2 páginas este fragmento y me parece que las siguientes líneas son muy importantes. No me agrada que la hayan cortado.
y dice así: tendrás para ello ciertas máximas breves y elementales que prontamente reducidas a la memoria te borrarán toda pesadumbre y te restituirán libre de enfado a tus funciones habituales. No me gusta que la hayan cortado en estoicismo cotidiano porque da la impresión de que el estoicismo se trata de abstraerse del mundo, de si está pasando algo feo, desagradable, doloroso en el mundo, pues ir a nuestro interior y ahí encontrar la calma. Y en parte sí se trata de ir al interior, pero para buscar recursos, habilidades con las que podemos hacer frente a cualquier situación y devolvernos a las funciones habituales, como dice Marco Aurelio. No se trata solamente de abstraerse, sino de ir y enfrentar el mundo, vivir en el mundo, no como me decía hace poco una persona, que los estoicos tienen una especie de no involucrismo, como de no involucrarse en el mundo. Al contrario, se trata justamente de hacerlo, pero conscientes de qué podemos hacer en el mundo. Séneca tenía una carta en la que dice, critica a la gente que va de viaje intentando como olvidarse de sus problemas o incluso intentando resolverlos. Dice Séneca, a donde vayas te van a acompañar tus problemas. Epicteto también critica esa actitud, ¿no? Dice que el deseo de viajes, de ocio o de letras es una actitud que envilece a las personas porque al final de cuentas se trata de deseos de cosas exteriores, no de algo interior, que es lo único que depende de nosotros. Entonces, aquí Marco Aurelio está posiblemente recordando esas enseñanzas. Recordemos que Marco Aurelio leyó a Epicteto, sabemos eso porque agradece en el primer libro de sus meditaciones a uno de sus profesores que le prestó el libro de Epicteto, y seguramente también leyó a Séneca, lo sabemos también por algunas cartas de Frontón, uno de sus tutores. Pues de eso se trata, es una idea que está a lo largo del estoicismo, esta idea de no retirarse, no abstraerse de la realidad, sino de enfrentarla. Y si nos vamos a abstraer de la realidad, que sea un momento para saber bien qué podemos hacer, conociéndonos a nosotros mismos, como le gustaba decir a Sócrates también. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo video si nada nos lo impide. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? La cita estoica de hoy viene de las disertaciones de Epicteto. ¿En qué consiste la educación? En aprender a adecuar las presunciones naturales a los objetos en particular según la naturaleza, y además a distinguir que de lo existente, unas cosas dependen de nosotros y otras no dependen de nosotros. ¿Alguna vez han discutido con alguien porque no estaban de acuerdo en qué era lo correcto en una situación? No estaban peleando porque alguien opinara que hay que hacer lo correcto y la otra persona opinara que no hay que hacer lo correcto, sino por qué era lo correcto en esa situación. Y eso, según Epicteto, es la clave de la educación. Podemos estar de acuerdo en que hay que hacer el bien. El problema es que no siempre coincidimos en qué es el bien en cada caso. Epicteto usa el ejemplo de Agamenón y Aquiles. Ambos creen que hay que hacer lo correcto, pero no se ponen de acuerdo en qué significa eso en su disputa. Hay que aprender a aplicar bien nuestras ideas. Saber que lo justo es bueno no basta. Hay que aprender a aplicarlo bien en cada situación, pero también hay que aprender a distinguir lo que depende de nosotros y lo que no. El albedrío y las acciones dependen de nosotros. La salud, la riqueza, la opinión de los demás, eso no depende de nosotros. Si creemos que el bien está en lo externo, vamos a sufrir, pero si entendemos que el verdadero bien está en cómo usamos nuestro albedrío, mantendremos la calma sin importar lo que pase, porque hicimos lo que depende de nosotros, y eso, aunque las cosas no salgan de acuerdo a lo que nosotros creemos correcto, puede servir de consuelo. Epicteto nos invita a cuestionar cómo aplicamos nuestras creencias y a enfocarnos en lo que depende de nosotros. ¿Y ustedes dónde suelen poner el bien? ¿En lo que depende de ustedes o en lo que no depende de ustedes? Bueno, eso es todo por hoy, espero que esta reflexión les haya sido útil y nos vemos en el próximo video si nada nos lo impide. Que estén muy bien, hasta luego. Hola, ¿qué tal? La frase estoica de hoy viene de las Epístolas Morales a Lucilio de Séneca. Ya no se ve la portada, pero sí son las Epístolas Morales a Lucilio. Las enfermedades son vicios inveterados, endurecidos como la avaricia, como la ambición. Estas se adhieren al alma muy estrechamente y comienzan a ser males continuos suyos. Para definirla en pocas palabras, la enfermedad es un vicio obstinado en el mal, tal como considerar ardientemente deseable lo que solo suavemente hay que desear. Y si gran parte de nuestro malestar emocional viene de desear con demasiada intensidad lo que no deberíamos desear tanto, conviene recordar que para los estoicos el deseo viene de juzgar que algo es bueno. Por ejemplo, si yo pienso que la validación de otras personas es algo bueno, voy a desear esa validación.
Si pienso que el éxito es algo bueno, voy a desear ese éxito. Y no solo eso, sino que llevaré a cabo acciones para satisfacer esos deseos. Por eso Séneca piensa que las enfermedades del alma son un juicio obstinado en el mal, es decir, juicios erróneos y aferrados en su error. La validación, el éxito, las posesiones materiales pueden ser agradables y útiles, pero eso no las hace necesariamente buenas, y por lo tanto no serían deseables, o al menos no tan deseables, y por supuesto no deberíamos hacer de todo para obtenerlas. No habría que desearlas ardientemente, aunque no habría ningún problema si las deseamos moderadamente, pero nos aferramos a la validación, al éxito, al miedo a no ser suficientes, y poco a poco estos hábitos se convierten en lo que los antiguos filósofos llamaban enfermedades del alma. Séneca nos dice que la verdadera libertad no está en no desear nada, sino en aprender a desear con sabiduría, o en sus propias palabras, a no desear ardientemente lo que hay que desear suavemente. Quizá conviene preguntarnos qué deseos están guiando nuestra vida, si son realmente deseos surgidos de nosotros o si simplemente los heredamos, los tomamos de nuestro entorno y ya. Soltar esos deseos heredados no nos deja vacíos, nos deja más ligeros, más libres. Quizá encontremos un poco de paz al soltar deseos que creíamos propios, pero que en realidad solo nos presionan y nos asfixian. Para Séneca, ese es un paso que nos acerca a la sabiduría y a la paz mental. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos mañana si nada nos lo impide. Que estén muy bien. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? La frase estoica de hoy viene de las disertaciones por Arriano de Epicteto. La tengo aquí en mi Kindle. Come como hombre, bebe como hombre. Arréglate, cásate, ten hijos, ocupa cargos, abstente de insultar. Soporta al hermano insensato, soporta al padre, al hijo, al vecino, al compañero de viaje. Muéstranos eso para que veamos que en verdad has aprendido algo de los filósofos. Aprender filosofía no es suficiente. Epicteto lo dejó claro. Suena fuerte, ¿no? Pero el punto es claro. Epicteto tenía discípulos que sabían mucho de filosofía, pero su vida no cambiaba. Así que les puso un ejemplo simple. Un constructor no presume que sabe de construcción. Construye casas. Si la filosofía nos llama a vivir como seres humanos racionales y sociables, hay que vivir de esa manera, no solo hablar de ello. No es fácil, no pasa de un día a otro, pero de hecho los estoicos creían que era muy raro encontrar a alguien que viviera bajo sus propios principios. Sin embargo, dar unos pasos en esa dirección sí cambia nuestra vida, y eso es lo que importa. Así que no solo hablemos de filosofía, sino que vivámosla. Bueno, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado esta reflexión, y nos vemos mañana si nada nos lo impide. Que estén muy bien. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? La frase estoica de hoy es de Epicteto. La libertad no se consigue con la saciedad de lo deseado, sino con la supresión del deseo. Pensamos que ser libres es hacer lo que queramos. Pero, ¿y si nuestros deseos fueran una trampa? Queremos algo, lo conseguimos, y aparece otro deseo y otro. Y nunca es suficiente. Escuchen esto que dijo Schopenhauer. La vida oscila como un péndulo entre el dolor y el aburrimiento. El dolor de no tener lo que deseamos y el aburrimiento después de que conseguimos lo que deseábamos. Dolor, deseo, dolor, deseo. Así nos volvemos esclavos de lo que deseamos. ¿Hay una manera de detener este péndulo? ¿Hay una manera de liberarnos de ese deseo que nos esclaviza? Para Epicteto, el problema de verdad es que deseamos cosas que no dependen de nosotros. Deseamos que nuestro cuerpo no enferme, que tampoco se enfermen las personas a quienes queremos, deseamos un celular, una casa, pero lograr esas cosas no está en nuestras manos. Al menos no totalmente. Y si en lugar de eso deseáramos cosas que sí dependen de nosotros, nuestra actitud, nuestros valores, nuestros hábitos, en una palabra, nuestro carácter. Nada nos impide forjar nuestro carácter, y en eso sí somos realmente libres. La clave para la libertad es dejar de desear cosas que no dependen de nosotros. Bueno, esa es la reflexión de hoy, espero que les haya parecido útil, y sin más por el momento, nos vemos mañana si nada nos lo impide. Hasta entonces, que estén muy bien. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos con una frase de Marco Aurelio. ¿Cómo usa de ti mismo tu facultad rectora? En esto estriba todo. Lo demás, o pertenezca o escape a tu libre albedrío, no es más que cadáver y humo. En griego, Marco Aurelio utilizó la palabra hegemonikon para referirse a la facultad rectora, que es un concepto clave en la filosofía estoica. Para entenderlo mejor, podemos pensar en lo que hoy llamamos personalidad. Lo dice John Michael Rist en este libro que se llama La filosofía estoica. Personalidad es desde muchos puntos de vista el equivalente moderno más convincente del término estoico hegemonikon. Y un par de líneas más adelante dice, el hegemonikon es algo de lo que podríamos llamar el verdadero yo de la personalidad de cada individuo humano. Seguro han oído decir que alguien tiene un carácter fuerte porque se enoja fácilmente. Pero ¿eso es realmente fuerza? Si su carácter le obliga a reaccionar siempre con ira, ¿quién está en control? ¿Esa persona
o su enojo. O peor aún, los factores externos que no dependen de esa persona y que aún así causan su enojo. Volvamos a Marco Aurelio. Después de recordar que se iba a encontrar con algún entrometido, con algún ingrato, con algún insolente, con un doloso, un envidioso o un egoísta, escribió esto: No puedo tampoco enojarme contra mi pariente ni aborrecerle, que hemos sido creados para ayudarnos mutuamente, como lo hacen los pies, las manos, los párpados, los dos órdenes de dientes, el superior y el inferior. Obrar pues como adversarios los unos de los otros es ir contra la naturaleza, y es tratar a alguien de adversario el hecho de indignarse o apartarse de él. Si nuestro carácter nos vuelve agresivos, rencorosos o reactivos, nos aleja de nuestra naturaleza humana, que es ser racionales y sociables. Si queremos forjar un mejor carácter, debemos aprender a tratar muchas cosas como si fueran humo, las ofensas, los errores ajenos, los inconvenientes, porque cuando nos enojamos nos aferramos a esas cosas, pero si fueran humo ni siquiera las podríamos sostener en nuestras manos. Y este tipo de carácter es solo un ejemplo. Supongo que hay muchas otras cosas que deberíamos aprender a soltar o a tratar como si fueran humo. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que esta reflexión les haya parecido útil y, si nada nos lo impide, nos vemos mañana. Que estén muy bien. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? La frase estoica de hoy es de Epicteto. Fíjate solo en una cosa, en por cuánto vendes tu albedrío. Si no otra cosa, hombre, al menos eso no lo vendas por poco. Todo tiene un precio. Pero ¿cuánto cuesta nuestra libertad, nuestra dignidad, nuestros valores o nuestro albedrío? Cada día decidimos si nos vendemos y por cuánto. A veces nos vendemos a cambio de dinero o de aprobación. Nos vendemos por miedo al rechazo, o miedo a la soledad, o miedo a la pobreza. ¿Cuántas veces hemos cambiado nuestra paz mental por la aprobación de otras personas? ¿Cuántas veces hemos vendido nuestra dignidad por miedo o por comodidad? A veces nos vendemos barato. Aguantamos humillaciones, renunciamos a nuestros valores por aprobación o sacrificamos nuestra dignidad por aprobación o por comodidad. ¿Pero vale la pena traicionarse a uno mismo? Epicteto nos recuerda que hay algo cuyo precio jamás deberíamos rebajar: nuestra dignidad y nuestro albedrío. Por ejemplo, no tendría mucho sentido desde un punto de vista estoico venderse a cambio de dinero, porque la verdadera riqueza está en lo que no se puede comprar. O como decía Antístenes, el filósofo socrático y predecesor del cinismo: mi riqueza está en no necesitar nada. Esta frase de Antístenes me gusta mucho. Incluso cuando quiero darme buena vida, no compro en el mercado lo más lujoso, porque sale demasiado caro, sino que lo saco del almacén de mi alma. Así que ustedes, ¿por cuánto venderían su albedrío o su dignidad? Sócrates no se vendió, tampoco Epicteto ni Antístenes, y no todos nacimos con la fortaleza de Sócrates, Antístenes o Epicteto, pero cualquiera puede cultivarla. Tal vez ese es uno de nuestros pendientes filosóficos. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que esta reflexión les haya parecido útil y, si nada nos lo impide, nos vemos mañana. Que estén muy bien. Hasta luego.